pues puedan cambiar se un detengan poquito. un poco. Bueno, y siempre obviamente no hay una correlación entre bolsa y economía real. O por lo menos hemos visto muchos años que había crisis en la economía real y subidas de bolsa y viceversa, subida economía real con buen crecimiento. Y ¿cómo ves este 2023 versus el 2022? A ver, en las bolsas ya se está marcando un poquito esa gran diferencia que hay entre 2022 y 2023. A ver si nos pudieras hacer una introducción Sí, sobre eso. fijaos aquí una tabla simplemente con los ganadores de este año en el primer trimestre, más unos días más, es un dato de 7 de abril. Vemos que, por ejemplo, el Nasdaq, que es el índice tecnológico americano, es la bolsa que más sube bastante Europa. Pero bueno, eso dices, bueno, es normal en el entorno que vivo. Pero si ¿Cómo ha estado con respecto del año pasado? El Nasdaq creo que perdió un 30 y pues pico, ¿no? fíjate, aquí vemos Nasdaq, que era el primero de estos 15 índices, el año pasado fue el 15. Claro. Bovespa, que fue el primero, este año es el 15. Es decir, ¿a qué se debe? Bovespa es Brasil. Bovespa es Brasil, correcto. De los pocos que, fijaos que si vemos la columna de la derecha, los índices que más han recuperado eran los peores. Es decir, Correcto. prácticamente es girar la tabla y vemos cómo, pues por ejemplo, Nasdaq ha subido 14 posiciones, el MIB italiano 8, el Eurostock 5, ¿vale? Es decir, subidas, el mundo ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado el mundo? Podemos hablar de recesión, que eso no se ha producido. Vamos a lo que ha cambiado y después podemos hablar de la recesión, que creo que hay que hablar. Sí, sí, sí. En el mundo ha cambiado el tema de los bancos. No sé, lo comentaba antes, esta crisis financiera, mini crisis financiera, pues ha hecho que la cosa cambie. Se está frenando la inflación, ahora lo veremos, se está frenando las subidas de tipos de interés y hay la posible recesión. Todo esto ha hecho que, respecto al año pasado, que eran de subidas fuertes de tipos de interés, de crecimiento económico, de subidas fuertes de inflación, de la banca pues mejorando balances gracias a las subidas de tipos. Claro, ahora se ha girado. Correcto. Demasiadas subidas de tipos que están frenando, inflación que se está frenando, etcétera, etcétera. Por esto que decíamos antes, que los bancos centrales tal vez se pasaron de rosca un poco, ¿no? Sí, Porque todo el mundo le estaba diciendo frenen, 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 que nos cargamos la economía. Claro, cuando antes todo el mundo les decía aprieta un poco. Claro. Que no podemos tener 6 años de tipos de interés negativos, que no podemos tener una inflación tan creciente, porque al final la gente tiene que entender que cuando hay mucho dinero en circulación, cuando bajan mucho los tipos de interés, cuando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana hace inyecciones de liquidez, lo que provoca es que ese dinero llegue más a las familias y a las empresas. Si yo pido un préstamo al 0%, pues pediré más dinero que si me lo pido al 6%, ¿vale? Y además el banco tiene liquidez de sobra para dejar, por lo tanto hay más dinero en circulación. ¿Qué pasa en cualquier activo que hay demasiado de ese activo? Que eso pierde valor. Como pasa en Argentina, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, sobre emisión monetaria a lo bestia y claro, inflación al 100%. Pero claro, porque el dinero pierde valor. ¿Respecto a qué? Me dirás, no, yo todo. tengo mis 100 euros. No, pierde valor respecto a lo que compras con ese dinero. Hay demasiado. ¿Vale? Entonces, tus 100 euros son 100 euros, pero los 100 cafés que hacías antes con 100 euros, ahora son 50. Correcto. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de perder valor. Y esto nos está llevando a una especie de... O sea, la inflación